John Cena, el invencible luchador y estrella de Hollywood, fue internado de emergencia tras sufrir un colapso en su propia casa. La madrugada que parecía rutinaria en la vida de John Cena terminó convirtiéndose en una pesadilla que sacudió a todo su entorno. Eran poco más de las 2 de la mañana cuando el silencio de su lujosa residencia se rompió de la forma más aterradora, un golpe seco contra el suelo, seguido por un grito desesperado. John Cena, el hombre fuerte, el luchador indestructible que millones de fanáticos en el mundo admiraban, se había desplomado de manera repentina en medio de su casa. El ídolo, acostumbrado a resistir los golpes más brutales en el ring, ahora yacía inmóvil, con el rostro pálido y sin respuesta alguna. Quienes estaban cerca no podían creerlo. El coloso de la WWE, el actor de acción imparable en la pantalla grande, había caído como una sombra vencida por lo inesperado. John no responde, se escuchó entre el pánico y la confusión. La escena era desgarradora. Cena permanecía tendido en el suelo, con una respiración agitada e irregular, mientras el tiempo parecía congelarse. Sus acompañantes intentaban reanimarlo, agitándolo, llamando su nombre una y otra vez, pero nada parecía sacarlo del estado en el que había caído. La angustia se apoderó de todos y la única opción fue recurrir de inmediato al 911. La llamada de emergencia desató una carrera contra el tiempo. Minutos después, el sonido de la sirena rompió la calma del vecindario. La ambulancia llegó con luces encendidas y los paramédicos entraron a la vivienda con rapidez, llevando consigo equipo médico. Lo que encontraron dejó claro que no se trataba de un simple desmayo pasajero. Cena estaba inconsciente, con signos vitales débiles, y su respiración forzada obligó a los especialistas a colocarle oxígeno de inmediato. El impacto de verlo conectado a un respirador portátil en medio de su propia casa estremeció a todos los presentes. La camilla fue despegada y, entre gritos, llanto y nerviosismo, el gigante del ring fue subido con urgencia, rodeado por un equipo que no dejaba de monitorearlo. La puerta de la ambulancia se cerró con un estruendo, marcando el inicio de la parte más oscura de esta historia. El vehículo partió a toda velocidad, mientras en el interior los médicos luchaban por estabilizarlo. Afuera, la oscuridad de la madrugada parecía reflejar el misterio de lo que estaba ocurriendo. Así, lo que comenzó como una noche tranquila terminó en un episodio que dejó a millones en vilo. John Cena, el símbolo de fuerza y resistencia, había caído sin previo aviso, víctima de un colapso que nadie pudo anticipar. La ambulancia avanzaba a toda velocidad, atravesando la madrugada silenciosa mientras en su interior los paramédicos luchaban por estabilizar a John Cena. El luchador, que tantas veces había sido sinónimo de fuerza y resistencia, ahora se encontraba tendido en una camilla, con un respirador asistiendo su frágil respiración. La tensión dentro del vehículo era indescriptible. Cada minuto contaba, y los profesionales de la salud lo sabían. Al llegar al hospital, el caos se desató. La camilla fue sacada de inmediato, rodeada por médicos y enfermeras que corrían por los pasillos en un intento desesperado por salvarlo. Cena ingresó por la puerta de emergencias y de pronto el ambiente se volvió hermético. El personal cerró accesos, se prohibió el ingreso de curiosos y la seguridad reforzó los alrededores del centro médico. La orden era clara, ningún detalle debía salir a la prensa. Pero los rumores comenzaron a crecer desde el primer instante. Testigos aseguraron haberlo visto entrar inconsciente, conectado a tubos y monitores, con un semblante grave. Otros afirmaron que los médicos discutían a gritos mientras intentaban estabilizarlo. La imagen del gladiador convertido en un paciente crítico fue suficiente para que el mundo empezara a hablar. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Hashtags con el nombre de John Cena se volvieron tendencia global. Miles de fanáticos pedían información, exigiendo claridad sobre lo ocurrido. Sin embargo, el silencio oficial no hacía más que alimentar la incertidumbre. ¿Qué había pasado realmente dentro de su casa? ¿Y por qué los médicos se negaban a dar declaraciones? El hermetismo del hospital solo aumentó las sospechas. Nadie confirmaba su estado, y las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos hablaban de un simple colapso por agotamiento extremo, pero otros aseguraban que se trataba de algo mucho más delicado. Incluso se rumoraba que Cena había llegado con signos vitales tan débiles que estuvo al borde de la reanimación cardiopulmonar. Fuera del hospital, la multitud comenzó a crecer. Decenas de seguidores se acercaron para mostrar su apoyo, encendiendo velas y rezando por su recuperación. El rostro de angustia en los fanáticos reflejaba la magnitud de lo ocurrido, el hombre que parecía invencible estaba luchando por su vida. Mientras tanto, las puertas de emergencia permanecían cerradas y el misterio se hacía más denso con cada hora que pasaba. Una sola pregunta recorría la mente de todos:
¿Qué le pasó realmente a John Cena y por qué su estado era tan grave como para mantenerlo en secreto? Mientras el hospital mantenía un silencio absoluto, afuera el mundo se llenaba de especulaciones. La falta de información oficial abrió la puerta a todo tipo de teorías, y cada medio de comunicación parecía tener su propia versión de lo ocurrido. El desmayo de John Cena ya no era solo una noticia, se había convertido en un fenómeno global que mantenía a millones en vilo. Los primeros rumores apuntaban al agotamiento extremo. No era un secreto que Cena llevaba meses saltando entre rodajes, entrevistas y compromisos promocionales, sin apenas descansar. Muchos aseguraban que su cuerpo finalmente había pasado factura, colapsando de manera inesperada. Sin embargo, la versión no convencía a todos. ¿Un simple cansancio podía dejarlo inconsciente y conectado a un respirador? La situación se tornó aún más oscura cuando una supuesta filtración salió a la luz. Una enfermera del hospital habría declarado, bajo anonimato, que el estado de Cena era más grave de lo que se decía públicamente. Según su versión, los médicos habrían considerado practicarle estudios urgentes para descartar un problema neurológico o cardíaco. El rumor corrió como pólvora y generó aún más incertidumbre. Las redes sociales, por supuesto, no se quedaron atrás. Algunos fans aseguraban que Cena había presentado síntomas en público semanas antes, mareos repentinos, palidez y cansancio visible durante ciertos eventos. Videos comenzaron a circular, señalando momentos en los que el actor parecía tambalearse o perder el equilibrio. Para muchos, esas imágenes eran la prueba de que algo serio venía gestándose desde hace tiempo. Otros, en cambio, creían que la situación podía estar ligada a un padecimiento oculto que el actor nunca reveló. Se hablaba de posibles complicaciones por antiguos problemas de salud o incluso de secuelas relacionadas con su intensa carrera en la lucha libre, donde las lesiones graves fueron una constante. Mientras tanto, la familia y el equipo de Cena optaban por el silencio absoluto. Ningún comunicado, ninguna palabra de tranquilidad. Ese mutismo alimentaba la sensación de que algo se estaba ocultando, y la prensa lo interpretó como una señal inequívoca de que la situación era más delicada de lo que se imaginaba. El misterio crecía a cada hora, y lo único claro era que John Cena no estaba simplemente cansado. Había un trasfondo más profundo, un secreto que aún no salía a la luz y que mantenía en suspenso a millones de seguidores que esperaban respuestas. Después de horas de incertidumbre, rumores y un silencio que parecía interminable, finalmente el hospital rompió el hermetismo con un comunicado oficial sobre el estado de John Cena. Las cámaras de televisión se agolparon en la entrada del centro médico, los reporteros esperaban cada palabra con tensión y millones de seguidores en todo el mundo estaban pendientes de la transmisión. El parte médico, sin embargo, dejó más dudas que certezas. El portavoz del hospital, con un semblante serio, confirmó que Cena había sufrido un colapso repentino en su hogar y que, efectivamente, fue ingresado en estado crítico. Sin embargo, aclaró que tras horas de intensos cuidados, el actor se encontraba estable, pero bajo estricta observación. Lo que más sorprendió fue que no se detalló la causa del desmayo. Ni una sola mención clara sobre si se trataba de un problema cardíaco, neurológico o una simple crisis de agotamiento. El comunicado generó alivio en algunos sectores, pero también indignación. Los fanáticos querían respuestas concretas, no frases ambiguas que parecían ocultar más de lo que revelaban. La falta de transparencia alimentó nuevas teorías, y en cuestión de horas, medios de comunicación comenzaron a señalar que la verdadera condición de Cena estaba siendo deliberadamente encubierta. Dentro del hospital, las medidas de seguridad se intensificaron. Nadie podía acercarse a su habitación sin autorización especial, y hasta el personal médico evitaba dar declaraciones. Algunos trabajadores incluso afirmaron que se habían firmado acuerdos de confidencialidad para evitar filtraciones. Aquello no hizo más que confirmar la sensación de que algo grave estaba ocurriendo tras las paredes del centro médico. Mientras tanto, en redes sociales, los seguidores compartían mensajes de apoyo bajo hashtags como #Pray for Cena y #Stay Strong, con miles de fotos, videos y recuerdos del luchador. Su figura, que siempre había representado fuerza, disciplina y resistencia, ahora se encontraba vulnerable, conectada a aparatos médicos, luchando en silencio contra un enemigo invisible. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió después. Pese al comunicado oficial, no hubo más actualizaciones. Ningún parte médico adicional, ninguna aparición pública de familiares ni amigos cercanos. John Cena seguía en el hospital, bajo un manto de misterio. Y ese silencio se convirtió en la pieza clave que mantenía viva la especulación. ¿Fue realmente un colapso por agotamiento? ¿Se trató de una complicación mayor que aún no quieren revelar?
¿O acaso Cena enfrenta una enfermedad que podría marcar el inicio de su retiro definitivo? La historia quedó inconclusa, con un final abierto que solo aumenta la intriga. Lo único cierto es que el mundo entero vio cómo el gladiador invencible de la WWE se desplomó en la intimidad de su hogar, y desde entonces lucha su batalla más difícil, esta vez lejos del ring y bajo el sigilo de un hospital. Queremos conocer tu opinión, déjala aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video para que más personas se enteren de esta impactante historia. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo más historias y traiciones que estremecen al mundo del espectáculo.